La primera clase sería sobre movimiento armónico simple. Vamos a empezar con el sistema más sencillo, que sería un repaso, ya que esto lo han visto en los cursos introductorios de ya sea de mecánica o física 1, que por ser sencillo nos va a permitir desarrollar el formalismo para hacer el análisis posterior a sistemas más complejos. Entonces, lo que vamos a analizar va a ser un sistema, una masa que está adosada a un resorte, cuya constante elástica es conocida y produce una fuerza elástica proporcional a su deformación. Entonces, vamos a suponer que entre la superficie y la masa no hay una fuerza de rozamiento, tipo de rozamiento entre superficies, ya que por más que es lo más sencillo para plantear, no es lo más sencillo de resolver. Entonces vamos a empezar con un sistema sin rozamiento. Entonces, acá en la coordenada vertical estaría el peso y la normal, lo cual eso estaría en equilibrio porque no hay movimiento vertical, y vamos a analizar solamente el movimiento horizontal. Entonces, la masa, si consideramos la coordenada desde el punto de equilibrio, es decir, donde el resorte está sin deformar, una vez que deformamos, por ejemplo, hacia la derecha el resorte y corremos una cierta cantidad X a la masa, se va a producir una fuerza proporcional a la deformación, que en este caso coincide con la coordenada X. O sea, la coordenada X va a describir tanto el movimiento y va a coincidir con la deformación del resorte. Entonces, de ese diagrama podemos plantear la segunda ley de Newton, que, como ustedes saben, es que el producto de la masa por la aceleración en esa dirección es igual a las fuerzas, la fuerza neta, y en este caso solamente la fuerza elástica, que es proporcional a la deformación. Entonces, bueno, planteada la segunda ley de Newton, podemos ver que, bueno, acá tengo un pequeño error de... Esto sería la masa por la aceleración, serían los dos puntitos de acá arriba, más K por la deformación es igual a 0. Entonces, esta ecuación, la segunda ley de Newton, formalmente me queda como una ecuación diferencial, porque la aceleración me queda más una constante por la función tiene que ser siempre igual a 0. Entonces, para hacer esto un poco más general, a la constante k sobre m la vamos a llamar omega 0 al cuadrado. El cuadrado es para ver que esta es una constante positiva, y esta la vamos a llamar la frecuencia natural del sistema. Bueno, como ustedes sabrán, las ecuaciones diferenciales hay diferentes metodologías para resolverla. En lo que nosotros estamos pensando es la metodología más sencilla, pero fácilmente uno se da cuenta que la función que sea solución de esta ecuación tiene que ser una solución cuya derivada incluya la función misma, porque tiene que ser idénticamente nulo siempre. Bueno, hay muchas funciones que cumplen con esa condición. Una de ellas son las funciones trigonométricas. La ecuación diferencial ordinaria, planteamos una solución que involucre funciones trigonométricas, y lo que nos está diciendo una ecuación diferencial que tiene que ser una función tal que su derivada segunda más la función por una constante tiene que ser 0, o sea que, bueno, podemos plantear una función a coseno de omega 0t, siendo omega 0 el parámetro constante que depende de la elasticidad y de la masa. Bueno, la derivada es menos a omega 0 por el seno, y la derivada segunda es menos a omega 0 cuadrado por el coseno de omega 0t. Bueno, pero esta no es la única función trigonométrica que cumple con esta condición, sino que también un seno también es factible de que cumpla las mismas condiciones. Entonces, si los derivamos,
La derivada primera me queda menos b omega 0 coseno, y la derivada segunda me queda menos b omega 0 cuadrado seno de omega 0t. Entonces, como vemos, ambas funciones cumplen con la ecuación diferencial. Entonces la pregunta es: ¿con cuál nos quedamos? Bueno, no tenemos por qué quedarnos con ninguna. Podemos utilizar ambas soluciones, ya que como es una ecuación diferencial lineal, cumple con el principio de superposición. Es decir, que la suma de soluciones también es solución. Esto es lo que significa que yo puedo hacer una combinación lineal de ambas funciones del coseno, ambas funciones trigonométricas del coseno y del seno, y si uno reemplaza esto en la ecuación diferencial, también va a ser una solución. Eso lo pueden hacer, reemplazar esto, pero bueno, es álgebra muy sencilla. Bueno, entonces tenemos nuestra solución, que implica funciones trigonométricas, el parámetro omega 0, que depende de los parámetros K y la masa y la elasticidad del sistema, y quedaría determinar las constantes A y B, que no las conocemos, digamos. La ecuación diferencial se satisface independientemente de cuáles sean los valores de A y de B. Bueno, para hacer eso todavía nos queda las condiciones iniciales, conocer las condiciones en que inicia el movimiento del sistema. Bueno, pero eso se puede hacer de dos maneras. Una forma alternativa es, en vez de tener dos constantes A y B, tener otras dos constantes, una constante C y una constante φ, donde definimos las relaciones entre A y B con C y φ de la siguiente manera. Es decir, podemos definir A como la constante C por el seno de φ y la constante B como C por el coseno de φ. Entonces, si nosotros reemplazamos estas definiciones en esta ecuación, nos queda esta expresión. Entonces, bueno, de acá podemos ver que si sacamos C, factor común, nos queda la suma del seno de un ángulo por el coseno más el coseno del ángulo por el seno. Esto nos recuerda que esto es el desarrollo del seno de la suma de dos ángulos. Entonces podemos llevar a esta expresión más sencilla de una única función trigonométrica, en este caso un seno, con un parámetro que me está, como estamos sumando dentro del argumento, me está cambiando, digamos, el origen del tiempo. Entonces este sería el desfasaje que tiene la función trigonométrica con respecto al cero del tiempo, digamos, el desfasaje inicial. Bueno, esto es una opción muy, muy útil, tener esta expresión, y acá tenemos las equivalencias, digamos, teniendo estas dos definiciones de A y B, o sea, conociendo A y B, podemos determinar C, haciendo la raíz cuadrada de la suma de estos miembros al cuadrado, o haciendo el cociente entre ambas expresiones. A sobre B me queda definido la tangente, entonces la constante A sobre B me queda la tangente de φ. O sea que conociendo A y B, yo puedo conocer C y φ, que es el desfasaje. Y también al revés, tengo las relaciones inversas de conociendo C y φ, puedo conocer A y B. Entonces, esta expresión, la C por el seno de omega 0t más φ, es completamente equivalente a la suma de las funciones trigonométricas. Esas son las maravillas de las funciones trigonométricas. Entonces podemos analizar cualquiera de estas dos expresiones. Vamos a analizar esta expresión con el desfasaje. Y, como decíamos, para poder determinar ahora C y φ, lo vamos a hacer a través de las condiciones iniciales. Porque una vez que conocemos el desplazamiento en función del tiempo, podemos conocer su velocidad, ya que es la derivada respecto del tiempo, cuya expresión es C omega 0 coseno omega 0 t más φ, y su aceleración, que es, perdón, acá no lo puse, la derivada segunda, o la derivada de la velocidad. Entonces, derivando otra vez esto, me queda con la derivada del coseno es menos el seno, y me sale un omega 0, o sea que me queda omega 0 cuadrado. Entonces, yo puedo conocer la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, y la posición en función del tiempo.
Entonces ahora, para determinar c y φ, voy a necesitar conocer cuál es la posición inicial, es decir, dónde está inicialmente, y qué velocidad tiene en ese instante. Lo podemos hacer a través de un ejemplo. Bueno, entonces teníamos nos falta determinar